Subieron a Jerusalén conforme a la que, repite costumbre, repite tradición, repite ritos. ¿Sabes cuándo la iglesia perdió el reino? Cuando la iglesia se metió a ritos, costumbres y tradiciones religiosas. Cuando los padres fueron a la costumbre judía, cuando los padres fueron a la costumbre de la Pascua, cuando los padres fueron a celebrar la fiesta, que era una tradición judía, que era una costumbre judía, que era un ritual judío, que era una tradición religiosa, cuando ellos llegaron al reino, ellos perdieron el reino porque se metieron en religión. Amén. La iglesia perdió el reino porque se metió a ritos, costumbres y tradiciones religiosas. La iglesia perdió el reino en Egipto y perdió el reino en Babilonia, cuando se metió al mundo y cuando se metió a la religión. Desde entonces la religión le ha escondido el reino a la iglesia. Desde entonces la religión le ha ocultado el reino a la iglesia. ¿Pueden decir amén? José y María, por ir a las costumbres y a las fiestas religiosas, perdieron el reino. ¿Sabes en qué momento perdiste el reino? ¿Sabes cuándo perdiste el reino? ¿Cuándo? Las costumbres. Cuando te metiste a ese lugar, donde en lugar de enseñarte la verdad, le empezaron a enseñar costumbres, tradiciones y rituales de hombres y no de Dios. Cuando te metiste a ese lugar, cuando fuiste a ese lugar lleno de costumbres, de tradiciones y de rituales religiosos que no tienen nada que ver con lo que el Padre habla, en ese momento se perdió el reino. Y desde entonces la religión ha escondido, ha ocultado el reino de la iglesia. Dígame. Desde entonces la religión le oculta el reino a la iglesia, porque el diablo cega el entendimiento de los incrédulos. Repite, el diablo cega el entendimiento de los incrédulos. ¿Quiénes son incrédulos? La religión. El mundo no es incrédulo, el mundo es ignorante. Incrédulo es Adán, que no aparece en el libro de Hebreos 11, que habla de los hombres de fe, porque conociendo la voluntad de Dios, conociendo el deseo de Dios, conociendo el propósito del Padre y estando dentro del reino de Dios, prefirió renunciar a todo eso para hacerse uno con el sistema de la serpiente, que es la religión. Mirad, hermanos, que no haya corazón malo de incredulidad entre vosotros para apartarse de Dios vivo. ¿Pueden decir amén? Amén. ¿A quién está hablando Pablo? A la iglesia. ¿A quién le habla? Búscame ese versículo, Laura. Mirad, hermanos, que no haya corazón malo ¿de qué? De incredulidad. Hebreos 3:12. Mire lo que dice Pablo. Escúchenme lo que dice Pablo. Mirad que ¿a quién le habla? ¿Al mundo? ¿A quién le habla el autor de los Hebreos? Mirad que hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo ¿de qué? La palabra corazón es mente. Que no haya en ustedes una mente llena ¿de qué? Para apartarse. Adán fue un incrédulo. Un incrédulo para Dios es aquel que conociendo su voluntad, es aquel que conociendo su propósito, es aquel que conociendo su reino decide aventarlo para sumergirse en el sistema religioso de las familias. El mundo no es religión,
El mundo es ignorante. Religión son todos aquellos que tienen acceso a la palabra de Dios. Son todos aquellos que tienen acceso a la voz de Dios y que oyendo lo que Dios quiere para con ellos, ellos lo tuercen, lo abandonan y hacen lo contrario a lo que Dios les pide. ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Yo no sé qué es peor, si el mundo o la religión. ¿Sabes por qué no sé qué es peor? Porque a la religión Dios la va a vomitar de su boca, pero el mundo está perdido. El mundo se va a perder, pero los religiosos van a ser vomitados de la boca de Dios. Y lo único que va a prevalecer va a ser la gente. ¿Cuántos quieren religión? ¿Cuántos quieren el mundo? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Amén. Denle un aplauso a Jesús. Fíjense lo que le voy a decir. María y José, que representan la iglesia, que representan los 5 ministerios en la iglesia, por ir a costumbres y fiestas religiosas, perdieron el reino. María y José fueron a buscar el reino donde no estaba el reino. ¿Dónde lo fueron a buscar? Con sus parientes. Repite, con sus parientes. El primer día, ¿dónde buscaron el reino? ¿Dónde? ¿Dónde lo fueron a buscar? Mira, José y María, que representan a la iglesia, han ido a buscar con sus apóstoles y con sus profetas el reino, pero no lo han encontrado. La iglesia ha ido a los grandes ministerios, pero no ha encontrado el reino. La iglesia ha estado buscando el reino en donde nunca ha estado el reino. El reino nunca ha estado en la religión. El reino nunca se ha encontrado en la religión. Y ahí lo fue a buscar José y María con sus parientes religiosos. ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy dando a entender? ¿Dónde buscaban el reino los judíos? ¿Dónde buscaban el reino los judíos? ¿Dónde buscaban el reino los judíos? Porque ellos no pudieron darse cuenta que el reino estaba dentro de un carpintero. Los judíos buscaban en su religión, en su ley, en sus tradiciones, en sus costumbres, en sus rituales, buscaban el reino, porque ellos no pudieron darse cuenta de que el reino estaba dentro de un carpintero. El reino no lo tienen los grandes ungidos. El reino no lo tienen las iglesias de miles. El reino no lo tienen las iglesias de miles. A veces uno piensa, como esta es la iglesia más grandota, esta es la iglesia buena. Jesús no vino por las masas. Jesús vino por los tesoros. Y el reino te lo vas a encontrar en donde menos te lo esperas. Tú esperas encontrar el reino en el ministerio de Benny Hinn. Tú esperas encontrar el reino en el ministerio de Cash Luna. Tú esperas encontrar el reino en el ministerio de Guillermo Maldonado. Pero resulta que Dios trae el reino a tu vida a través de un telefonista jubilado. Porque el reino no estaba en ese gran ministerio, el reino estaba en un telefonista jubilado. Porque el reino no está donde el hombre cree. Porque el reino Dios lo pone en donde hay un corazón conforme a su corazón. En donde hay una mente conforme a su mente. En donde hay alguien dispuesto a recibirlo. En donde ese que quiere recibirlo está dispuesto a abandonar la religión. En donde ese que quiere recibirlo está dispuesto a salir del sistema. En donde ese que quiere recibirlo está dispuesto a salir de las costumbres y de las tradiciones. En donde ese que quiere recibirlo está dispuesto a dar su vida por él. Jesús estuvo dispuesto a dar su vida para que el reino viniera de Dios. Si tú no estás dispuesto a dar tu vida por el reino, tú no sirves para el reino.